Hola, buenos días, queridos amigos, queridas amigas de esa disidencia consciente que estáis ahí, al otro lado de esa pequeñita pantalla, a los demás también. Hoy quería reflexionar sobre unos párrafos de un libro que escribe la doctora María Isabel Eraso, que muchos pues ya conoceréis, habréis leído sus libros. A mí me resultan muy interesantes, muy amenos. Ella es una doctora que practica la medicina alopática, pero que también practica la medicina holística, que ya sabéis cuál es aquella que, trabaja sobre el cuerpo físico, sobre la mente y, por qué no, también sobre el espíritu. En su capítulo 8 nos habla de las formas de pensamiento vampiras y describe una serie de cosas que a mí la verdad es que me han parecido muy interesantes, me han resonado y me gustaría pues comentarlas, reflexionarlas con vosotros si me lo permitís. Casi que empezaré por el final diciendo que, bueno, pues la conclusión que se saca cuando lees esto es que aquellos que nos creemos que somos libres, pues que estamos totalmente equivocados. Porque como ella dice, nacemos ya de serie, con una carga genética, con unos pensamientos, con unas emociones incrustadas en nuestros genes que hemos heredado de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros antepasados y que nos hacen ser y que nos hacen pensar de una forma determinada sin que nosotros muchas veces sepamos que eso es así. Pero bueno, no adelantemos cosas, voy a leer y vamos a comentar. Dice así: se ha demostrado que el pensamiento no reside en el cerebro, sino fuera, en la mente, en el cuerpo mental, ya que personas que han estado clínicamente muertas, con electroencefalograma plano y sin actividad eléctrica, cuando se han recuperado nos cuentan que han visto cómo la reanimaban, e incluso algunos han observado la escena desde el techo y han pensado que se podían caer. Incluso han intentado, sin éxito, llamar la atención de los médicos que les reanimaban para que les ayudaran a bajar del techo. Esto, pues lo describe muy bien un metafísico, David Topy, que para aquellos que estéis interesados en todos estos temas podéis encontrar sus libros y su página web, David Topy, que explica todo este tema con más profundidad. Dice: el pensamiento es una creación fuera del cuerpo. En el lenguaje informático sería la nube, que da lugar a una existencia fuera del cuerpo. El pensamiento sería como un ente que nosotros creamos, eso queda fuera del cuerpo, en el cuerpo mental. Lógicamente, cuanto más personas crean en algo que les está describiendo exactamente igual, esta existencia mental se hará más tangible. Y si es muy grande, se llama mental soma. Yo creo que esto viene a ser lo que David Topy dice que es un egregor. Cuando hay muchas personas pensando lo mismo, ese pensamiento, ese cuerpo mental, forma un egregor, un mental soma, que tiene vida propia. Formas de pensamiento positivas crearán energía positiva en el entorno, como son el amor, la generosidad, la compasión, la solidaridad, el altruismo, y de forma muy especial como ayuda a la humanidad, la meditación. Efectivamente, meditar es rezar, y siempre se ha dicho que meditando o rezando estás ayudando a la humanidad. Estás creando un mental soma, un egregor positivo de amor, si cuando lo haces tu intención es amorosa. Pero también pasa lo contrario, que formas de pensamiento negativas, fijaros,
pueden crear energías negativas en el entorno, como son la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la gula, la pereza y el miedo. ¿Os suena? ¿Os suena en la actualidad ese mental soma, ese egregor que existe y tiene vida propia en ese cuerpo mental? El miedo. Un pensamiento se desplaza a lo largo de una longitud de onda, como una nota musical, a partir de esa conciencia mental, que es una central energética. Nosotros, nuestra conciencia mental, nuestra mente es una energía, es una central energética. Es importante abordar la responsabilidad que tenemos con respecto a lo que pensamos y sobre todo al pensamiento que inculcamos a otros. Fijaros, a los pensamientos que inculcamos a otros. Seres que dependen de nosotros. Ningún pensamiento, por sencillo que sea, se va a perder en el vacío. Es energía, la energía no se destruye, queda en la nube. Todos sembramos semillas y esas semillas crecen. Y todos somos responsables de la contaminación psíquica del planeta, de ese egregor, para bien y para mal. Y cada ser va a conexionar con las formas de pensamiento o de energías más afines a su propia energía. Eso es así. Tú resuenas con una energía que vibra en la misma longitud de onda que vibras tú. Si tú eres una persona triste, vibrarás con esa energía, con ese pensamiento triste que está en ese metal soma. Si eres una persona pesimista, pues vibrarás en el pesimismo. Te unirás a esa energía, a ese mental soma pesimista que, pues, digamos, te alimentará, te hará más pesimista, te hará más triste. Aunque el pensamiento está fuera del cerebro, su creación va a depender del cerebro. Respecto a los aprendizajes que haya tenido la persona, las emociones que experimenta y sus creencias. Por lo cual, es importante saber con qué cuenta nuestro cerebro, con qué emociones, con qué aprendizajes, con qué creencias cuenta nuestro cerebro, porque según eso va a crear nuestros pensamientos. Y los seres humanos ya venimos de series con formas de pensamientos insertadas. El miedo, la culpa, la falta de autoestima, que van a provenir de emociones heredadas de nuestro cerebro reptiliano. No estoy llamando reptiles a nadie, pero es que sabéis que nuestro cerebro está formado por 3 capas, que va de la más antigua a la más moderna. El neocórtex, que es la que pertenece al ser humano. Los animales no tienen neocórtex, sí tienen cerebro reptiliano. Pues bien, en realidad poseemos 3 cerebros distintos e independientes, cada uno con su propia función. El complejo reptiliano, el más antiguo, el sistema límbico y la neocorteza o neocórtex. Hablemos de qué es el cerebro reptiliano. Pues desde un punto de vista de la escala filogenética de la evolución humana, nosotros hemos evolucionado. De hecho, si veis un feto, el feto básicamente evoluciona de todas las formas, desde el reptil, ese pequeñito reptil que vemos en sus primeros días, hasta el ser humano. Lleva a cabo la función más básica e importante para sobrevivir en el aquí y en el ahora. Cerebro reptiliano, la función que tiene es permitirnos la supervivencia.
en el aquí y en el ahora. Y lo hace pues sintiendo miedo, sintiendo hambre, enfadándose, sintiendo culpa, sintiendo esa sensación inexplicable de ser poco merecedor de lo que sea. Ese es nuestro cerebro reptiliano. Y el límbico, el segundo paso en la evolución de nuestro cerebro, la siguiente capa. Pues bien, ese cerebro límbico es el responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que vivimos. Es decir, cada una de nuestras experiencias va a crear o a formar en nosotros una emoción, una reacción a esa experiencia. Pues para eso sirve el cerebro límbico. ¿Y para qué? ¿Y qué utilidad tiene eso? Pues tiene que ver con el aprendizaje, efectivamente, porque si una emoción es agradable, pensaremos que es beneficiosa y intentaremos repetirla. Por el contrario, si algo nos ha resultado desagradable, pues evitaremos experimentarlo otra vez. Por eso dice que tiene un papel fundamental en procesos como son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Muy brevemente, ¿qué es el condicionamiento clásico? Que depende de ese cerebro límbico. Pues es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo que es originalmente neutro va a provocar una respuesta. Llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Bueno, se entiende. Es el típico fenómeno de Pavlov. Es el ejemplo clásico. Pavlov da de comer a su perro estimulando una campanita y el perro pues asocia la campanita con la hora de comer. Muy bien, ya cuando Pavlov ha estimulado suficientemente y repetidamente a su perro de esta manera, ¿qué hace? Toca la campanita, pero no le pone comida. ¿Pero qué pasa? Que su cerebro límbico, por ese condicionamiento clásico, asocia campanita, comida. Y aunque no exista la comida, el perro produce jugos gástricos. Él piensa que hay comida. Su cerebro límbico piensa que hay comida y da la orden a su estómago para que se produzcan jugos gástricos. Y dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en la más incuestionable de las verdades. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. Reflejo de Pavlov. ¿Y qué es el condicionamiento operante? Pues fue idea de Edward Thorndike, que introdujo la ley del efecto. Plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probable que la repita. Mientras que si tiene consecuencias negativas, esa probabilidad de repetirla va a disminuir. También se denomina condicionamiento instrumental. La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el operante es que el primero, es decir, el condicionamiento clásico, el perrito de Pavlov, se refiere a un estímulo repetido, mientras que el segundo ya implica un aprendizaje del razonamiento sobre las consecuencias que tiene la respuesta, sobre las consecuencias de la respuesta. Y es mucho más eficaz a la hora de influir en los pensamientos y en la manipulación de la población.
Se podría decir que el condicionamiento clásico provoca una respuesta refleja en el cerebro reptiliano. Es automática, refleja. No te das ni cuenta. En cambio, el operante, el condicionamiento operante, sí, ya que genera una valoración en el neocórtex y una forma de pensamiento con un juicio posterior. Todo en base a la emoción que ha producido. Esa es la diferencia. En el primer caso es algo automático, pero en el segundo caso tú ya has producido un juicio, has juzgado en base a esa emoción que has sentido. Y por eso dice que esta es más importante para manipular a la población. Aquí te pone un dibujito sobre el condicionamiento operante, en el cual, bueno, pues se basan la mayoría de los anuncios de la tele. A ver si lo podéis ver. ¿Veis? Ahí está la chica, La chica, y dice que tal o cual cosa suaviza el cutis, aumenta el volumen del pelo, suaviza las manos, etcétera, etcétera. Y la frase que te dice, si quieres estar guapa y sexy, debes ser femenina y debes de cuidarte. Y las mujeres, mediante ese condicionamiento operante, pues lo hacen. ¿Y qué es el neocórtex? El neocórtex es la capa más antigua en la evolución filogenética del ser humano. Los animales no la tienen. El neocórtex, por el contrario, al ser la estructura de aparición más reciente en la línea evolutiva y que lleva hasta el Homo sapiens, será la que se encargará de las funciones más refinadas y más complejas y se encuentra en la corteza cerebral. Dice, en cambio, hoy en día sabemos que estos conceptos no son exactamente así. En el funcionamiento del cerebro no importa tanto la función que cada uno realiza, sino, o sea, de forma independiente, sino cómo se conectan estas tres capas para trabajar las tres en conjunto y en tiempo real, en el aquí y en el ahora. Es decir, que lo que nosotros somos ahora, lo que nosotros pensamos ahora, pues básicamente lo están pensando muchas personas. Desde nuestra corteza, desde nuestra parte reptil, desde de nuestra carga genética y desde el mental soma, hay pensamientos que nos están influyendo. O sea, somos multipensantes. Y esto demuestra que la persona que evoluciona no solamente de forma intelectual, sino también espiritualmente, es capaz de eliminar estas formas de pensamiento primarias, superando las que genéticamente se le insertaron de miedo, de culpa, de falta de autoestima. En general, hoy podemos con nuestro aprendizaje y comportamiento cambiar los genes heredados que nos van a perjudicar, incluso la tendencia a determinadas enfermedades. Y esto no es un cuento chino. Esto actualmente lo estudia la epigenética. Antiguamente, dice, bueno, a este fenómeno se le llama epigenética y es el resultado, y el resultado lo heredan también los descendientes. Antiguamente se pensaba que los genes eran algo inmutable, era algo que durante toda la vida permanecía estable, estanco, pero no. Se ha visto que dentro de esos genes hay partes que pueden mutar simplemente con el pensamiento, con la forma de pensar que tú tengas, con las emociones que tú sientas, con tu forma de interactuar con tu entorno
y que esas mutaciones incluso van a ser hereditarias, las van a heredar tus hijos. Dice la doctora, después de todo esto, fijaros qué bonito, podemos llegar a ser libres a través del pensamiento, aunque también podemos vivir en una cárcel creada con el pensamiento. Y esto, que parece tan simple, lo saben también las élites. Son capaces de crear egregors, metasomas, estimulándote de todas las formas posibles, habidas y por haber, para que tú pienses y sientas lo que ellos quieren que pienses y que sientas. Pero tú, que ya sabes todo esto y eres consciente de que tú muchas veces no eres el pensador de tus pensamientos, tienes que trabajar duro para ser libre a través de tu propio pensamiento, no de los pensamientos que heredaste genéticamente, ni de los pensamientos que el metal, el egregor, que ese egregor que hay por ahí te está haciendo pensar. El concepto mental de lo que enseñan que es el cielo crea una sensación de pensamientos al unísono multiplicado por muchos millones de personas, generando el mental soma, que es una forma de pensamiento inmensa, esa nube, que hemos creado entre todos a partir del pensamiento en masa. Fijaros, el pensamiento masa. Siempre en mis vídeos insisto en lo mismo. El pensamiento de la masa no tiene por qué ser tu pensamiento. Ya les gustaría, ¿verdad? Y existe en otra dimensión, ese pensamiento, ese egregor, ese mental soma, existe en una dimensión mental que tiene vida propia, fijaros, tiene vida propia y afecta a esta dimensión en la que vivimos. Queridos amigos, no quiero cansaros más porque soy consciente de que hoy me he alargado un poquito más, pero con esta reflexión, lo único que quiero dejar a vuestra reflexión, valga la redundancia, es que muchas veces cuando el paciente va a la consulta y nos consulta, a mí me pasa mucho, viene un paciente y me dice, doctora, es que no me encuentro bien, es que estoy triste, es que estoy agotado, es que yo realmente no tengo ninguna causa, yo no soy consciente de ninguna causa que me esté provocando esto. Y les haces estudios analíticos y ves que están bien. Y les haces preguntas sobre su familia, sobre su trabajo y ves que están bien. Pero el problema está en que muchas veces ese malestar no es tuyo. Es impuesto por tu genética, por eso que has heredado, por esa epigenética o por ese egregor, ese mental soma que te rodea y tiene vida propia y está influyéndote y está haciéndote que tú no seas feliz. ¿Cómo le explicas esto a una persona que no es consciente de esto? Es muy difícil. Es muy difícil. Y sufres. Y se sufre mucho. Por eso, queridos amigos y queridas amigas, la buena noticia es que todo el sufrimiento que tenemos, pues, tiene cura. Y para eso tienes que trabajar en ello, con la meditación, con la reflexión, con la lectura
de lecturas de este tipo, con programas que te conciencien y que te ayuden. Pero si te vas estimulando con películas, con lecturas, con programas, basura, estás vibrando con la vibración de la basura y al final tú te sientes tal cual, como una basura. No dejes que eso suceda, porque incluso habrá gente que estará haciendo que tú te sientas así, porque a ellos les interesa y porque saben las técnicas. No os quepa la menor duda. Queridos amigos, queridas amigas, ahí lo dejo. Que seáis muy, pero que muy felices, porque se puede, y resistir. Hasta luego.